Muy bien, buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a hacer, como les decía, este último esfuerzo en pos de aprender los últimos dos temas que nos quedan en cuanto a ciudadanía. Hemos estado revisando el tema que se refiere específicamente a la base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. En cuanto a la base filosófica que nosotros hemos retomado, tiene que ver directamente con la perspectiva de el buen vivir o summa causa. Y estuvimos nosotros preguntándonos de esta perspectiva de el Estado de Derecho. Poco aquí todavía no aclarábamos esta visión. Retomamos la consideración del socialismo del siglo XXI como la idea también filosófica que se ha planteado durante el proyecto de construcción de esta constituyente o de esta constitución de 2008. Veíamos que al cambiar la constitución ya no va a ser la forma en la cual se establece el nivel de desarrollo de un país a través de los ingresos, sino que a través de la calidad de vida de su población delimitada o basada en dos indicadores, educación y salud. Esto no podemos olvidarnos. En la actualidad, realmente a los países que nosotros podemos ver en el Internet y que dicen los mejores países para vivir y demás consideraciones, no están planteados por la cantidad de dinero que ingresa a su país, sino por la calidad de vida que tiene su gente. Y el acceso y la calidad de la educación y la salud son dos ejes fundamentales para considerar realmente que un país ha avanzado en estas consideraciones. Estuvimos viendo que la ciudadanía es para todos. Ya estaba en la Constitución del 98, pero esta de 2008 principalmente plantea la ciudadanía para todos desde la responsabilidad también. Planteábamos y cerrábamos la clase anterior tomando en cuenta la idea del Estado-Nación que enuncia el artículo primero de la Constitución de la República del Ecuador. Y lo que pretende es superar todo tipo de regionalismo y desigualdad social. Que no exista discriminación, que un grupo no sea superior a otro por cuestiones netamente económicas, sino que tengamos la posibilidad todos de sobresalir. Veíamos que el artículo 3 concibe que el Estado asume su obligación máxima, que es la de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y principalmente fundamentados en los derechos o la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos con esta perspectiva. Entonces, se reconocen los derechos individuales, colectivos de la naturaleza y los derechos humanos que se organizan bajo la perspectiva del buen vivir. Para comprender realmente los derechos humanos se instauran en estas dos ideas, los derechos de cada una de las personas, los derechos colectivos de toda la población y los derechos de la naturaleza, que también son importantes en relación al concepto del buen vivir. Estos dos elementos son los que conforman los derechos. Los derechos del buen vivir, ¿a qué se refieren? Propiamente a los derechos relacionados con el concepto de alcanzar una vida digna principalmente. Entonces, todos los derechos deben estar encaminados hacia ese objetivo. ¿Quién debe garantizar los derechos desde el gobierno? ¿Qué entendemos por gobierno? Es aquel que se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. Es la autoridad de control. Esta autoridad de control debe determinar o debe basarse principalmente no solo en controlar a la ciudadanía, sino en garantizar sus derechos, que es un punto sumamente relevante. Ahora,
Dentro del Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución de 2008, se han planteado 5 poderes o funciones del Estado ecuatoriano. Previamente teníamos 3, ejecutivo, legislativo y judicial, pero se implementaron 2 más. Principalmente la función electoral se implementó con el objetivo de despolitizar las elecciones en nuestro país. Y la función de transparencia y control social, que considero que es la más importante, se va generando para que la sociedad civil pueda gestionar, promover la participación ciudadana en cuanto al control de los demás poderes. Un elemento que cambia entonces. El Ecuador intenta dividir los 3 poderes, adicionándoles 2 más, 2 funciones más al Estado, para que de esta manera el gobierno sea mucho más eficiente y pueda llegar a todos, pueda alcanzar esta perspectiva, el Estado de Derecho. Ahora nos preguntamos, para cerrar esta clase, ¿qué es el Estado de Derecho? Busca en el internet, diccionario, lo que tenga a la mano. ¿Qué es un Estado de Derecho? Voy a dar un momento para que vayan buscando y me vayan contando qué es este Estado de... Vamos, ¿qué es Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un sistema de autolimitación con una potestad de hecho que se transforma en derecho, ya que está jurídicamente reglamentada y según alguien. Ya, según algún amigo. Ok, entonces, vamos parte por parte, vamos despacio con la definición para ir delimitando los conceptos. La primera parte, de nuevo. Vamos, Mario. Ya borró la página donde encontró. ¿Cómo puede ser justo y posible? Si le pido, explíqueme qué dijo, nos quedamos en el aire. Que dijo un estado de hecho que se convierte en un estado de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, alguien más. No se angustie, Mario. Vamos a ver, ¿quién más Él encontró? dice, Vamos. Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por la ley. Ya, hasta ahí. Entonces, Estado, ¿qué conforma o qué es el Estado? Es el aparato de instituciones que realmente operan para que se dé toda esta conformación de una nación, de un país. Está determinado por la normativa. Primer elemento, es decir, que hay reglas, normas, leyes que garantizan que las personas tengan acceso a todos sus derechos. Bueno, vamos con otra consideración. ¿Quién encontró algo más? Dice, yo encontré A ver, otra. vamos, Mario. Dice, se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios. Ya, muy bien. Entonces, hay una serie de reglas, de normas, de leyes. Estas leyes no son solo para nosotros, las personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma, sino que son para todos, para los que están en el poder, en el gobierno, para los que ejercen el gobierno, que es quien pone en marcha al Estado, para los jueces, para todos en general, son las normas y las leyes, no solo para un grupo, sino para todos. ¿Alguien más encontró otro elemento tal vez? Ya, Alicia. Vamos. Dice, es un orden jurídico relativamente centralizado, en el cual la jurisprudencia y la administración están vinculadas mediante leyes, o sea, normas generales, proferidas por un parlamento elegido por el pueblo con o sin participación de un jefe de Estado colocado a la cabeza. Ya, muy bien. Entonces, ¿en qué se basa este Estado de Derecho? No se basa en el presidente, ni en
una cabeza, sino que se basa específicamente en el grupo elegido por el pueblo, que es la asamblea. La asamblea va a determinar las normas y leyes que son para todos, y la Constitución debe reflejar estos elementos. Como vemos, el Estado de Derecho y en la mayoría de las definiciones habla de reglas, normas. Estas reglas y normas garantizan los derechos, pero como garantizan los derechos también tienen exigencias. No es solo el hecho de tener los derechos y que estén ahí, sino que se plasmen, se ejecuten y que cada uno cumpla su elemento. Como les decía yo, el concepto de Estado de Derecho está basado en el filósofo Hegel que vemos ahí en la imagen. Plantea lo que ustedes ya dijeron. El Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores encargados de hacer cumplir la ley y jueces. Entonces, no, la ley es para todos, no solo para un grupo. Eso es lo que pretendía el Ecuador. ¿Y por qué digo es lo que pretendía? Vemos que en la actualidad hay muchos grupos y personas que se basaron en una perspectiva política y no llegaron a cumplir la normativa. Por lo tanto, eso que pasa de fondo, que realmente un grupo sea privilegiado sobre otro, que los recursos del Estado, que debe ser movido por el gobierno, no lleguen a las necesidades de todo el pueblo, sino solo a los intereses particulares de un grupo. Otra consideración que es propiamente del Estado de Derecho, poniendo un ejemplo. Yo tengo una enfermedad, voy al médico. El médico me receta alguna pastilla. ¿Qué debo esperar en el país? Que la pastilla exista dentro, si es que voy al Seguro Social, en el Seguro Social, tal vez de mi propio dinero conseguir ese medicamento. En un Estado de Derecho, el gobierno garantiza la salud y la educación, porque son los ejes principales para determinar que es un país desarrollado. Por lo tanto, yo puedo ir a cualquier farmacia, a cualquier lugar y conseguir el medicamento. ¿Por qué? Porque eso es la garantía de un Estado realmente de derecho. Cerramos con esta consideración de lo que es un Estado de Derecho y vamos al siguiente tema. Vamos a ver, ayúdeme, Alison. El último tema de los temas planteados para esta unidad y de esta clase de ciudadanía. ¿Cuál es nuestro último tema? Ya le digo, espérame un ratito. Claro, con todo gusto. Por ahí ya le veo, le está chateando a la compañera. El compañero le dice, ¿cuál es el último tema? El compañero le dice, yo tampoco sé. Cuénteme, ¿cuál es el último tema? No puedo decirles. Gracias, Stephanie. Vamos, a ver. Las luchas sociales y políticas para el cumplimiento de los derechos. Ya, ¿y qué vamos a hacer como objetivo? Explicar el carácter que a veces tiene de ambigüedad y complejidad la política. Por eso se generan las luchas sociales, porque a veces nosotros creemos que la política es un ámbito en el cual deberían generarse todas las posibilidades para la participación de la ciudadanía. Porque si es un ámbito filosófico, y como ámbito filosófico todos debemos participar. En la práctica realmente vemos que se da este inconveniente. Y por lo cual se generan las luchas sociales. ¿Qué entendemos por lucha social? Ayúdeme, David, leyendo lo que está en la diapositiva, nada más. Vamos, David, ayúdeme. Señor Casar, rápidamente. Se nos va el tiempo y el día. Solo lea. David, no está David. David, solo lea. Dicen se te cortó, perdón. No hay problema, vamos. Lo que dice ahí.
Es que no le escuché qué me dijo, perdón. Solo lea nada más lo que Ya. está Las en la luchas, imagen. las luchas sociales son formas de expresión de grupos y sociedades en los que manifiestan sus demandas o sus desacuerdos con posición política o medidas económicas afectan en intereses. No entendí nada. Despacito, hombre, tranquilo. Despacio. Las luchas sociales se forman de expresión de grupos de la sociedad en las que se manifiestan sus demandas o sus desacuerdos con posiciones políticas o medidas económicas que afectan a sus intereses. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué son las luchas sociales? Un grupo de la parte de la sociedad está en desacuerdo con una medida. Veamos estos dos ejemplos. 1990, ¿cuál es el hecho importante de 1990 que vemos ahí en la imagen? ¿Qué levantamiento? Indígena. El primer levantamiento indígena. No se reconocía, a pesar de que se dio todo el proceso a través de la historia, la eliminación de la colonia y el planteamiento del siglo XX, no se había reconocido a los pueblos y nacionalidades indígenas como parte desde su cosmovisión. Entonces el Estado había dejado de lado esta perspectiva, por lo que realmente los grupos sociales generaron demandas. ¿De dónde nacen estas demandas? De los desacuerdos principales, o de dónde nacen estas luchas, mejor dicho, sociales, a través de los desacuerdos, de lo que la sociedad quiere, pero que no ha sido escuchada. La Constitución del Ecuador reconoce la lucha y las demandas sociales, la protesta como tal, siempre que sea pacífica, siempre que no dañe la propiedad privada, lo que no pudimos observar, por ejemplo, en 2019, que fue realmente una lucha social muy fuerte y que no tenía esta connotación. Por lo tanto, vemos que las demandas sociales tienen este carácter. ¿Dónde nacen las demandas sociales y las luchas en general? Las demandas provienen de varios sectores, obviamente, y de varias necesidades, pero ¿dónde nacen las luchas sociales? Nacen en las luchas obreras que sucedieron en Europa y Estados Unidos en contra de la burguesía en los siglos XIX y XX, que inspiraron principalmente a América Latina en el surgimiento de las luchas sociales propias. ¿De dónde nace entonces la lucha social? Nace de la lucha obrera de la época del siglo XIX y XX. ¿De dónde nace también, por ejemplo, los movimientos feministas? De la lucha social de las trabajadoras en las fábricas estadounidenses. Sabemos bien que la lucha obrera ha sido un gran impulso para las luchas sociales alrededor del mundo. ¿Dónde nace también una lucha social importante en nuestro país a través de las demandas de unos grupos que no fueron tomados en consideración? En el Ecuador específicamente con Fernando Daquilema. La rebelión se desarrolló entre el 18 y 24 de diciembre de 1871 en la parroquia de Yaruquíes, Riobamba. 300 indígenas fueron encarcelados y algunos ajusticiados. En ese caso también Fernando Daquilema. ¿Qué era lo que pedían los indígenas de la época? ¿Qué pedían? ¿Qué era lo que querían estos grupos indígenas? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí. El pago de impuestos, creo que. Sí, muy bien. Estaban en contra del pago de impuestos. ¿Qué impuesto pagaban en la época? Los diezmos. Contra los diezmos. Muy importante esta consideración. ¿Por qué? Porque no en todas las épocas la lucha indígena fue de la misma manera. Para el primer levantamiento indígena del Ecuador, la lucha fue por el reconocimiento de estos grupos dentro de la toma de decisiones, de la participación política y demás. Pero en la época de Fernando Daquilema del siglo XIX, era en contra de los diezmos, del pago de impuestos. Estaban cansados de pagar impuestos
por la tierra que les pertenecía, porque ellos la trabajaban. Obviamente detrás también hay un maltrato a los indígenas que debe reconocerse, que también las luchas sociales alrededor ha sido para eliminar estos maltratos. Pero esta lucha fue principalmente en contra del pago de diezmos. No se olviden que los diezmos es el 10% de la producción que debían pagar las personas a favor principalmente de la iglesia. Sabemos que en esta época iglesia y Estado estaban muy unidas. Por lo tanto, había que dar este pago. Otra de las revoluciones importantes es la Revolución Mexicana de 1910. El día de mañana estaremos viendo un video sobre zapatistas, sobre quienes han participado de esta revolución, que principalmente ha generado una conmoción en nivel latinoamericano y una gran influencia alrededor de algunos años. Bien, estaremos revisando entonces estos puntos. Vamos a finalizar con esta consideración. No se olvide, esto muy importante, tener en su cuaderno, ¿qué es la lucha social? La lucha social son formas de expresión de grupos de la sociedad en las que manifiestan sus demandas o desacuerdos con posiciones políticas o medidas económicas que afectan sus intereses. Esta es una cita de Zygmunt Bauman, uno de los filósofos contemporáneos que ha planteado la perspectiva del consumismo y todas estas visiones en cuanto también a las razones por las cuales la gente genera estas luchas sociales y políticas. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, inquietud, alguna diapositiva regrese? ¿No? ¿Todo claro? Bien, vamos a cerrar ahí la clase. Tomo lista y nos vamos.